reunirnos juntos y darle gracias a nuestro Padre Celestial por su fidelidad. Podemos tener la cena más exquisita, pero si no tenemos un corazón agradecido, vas a ver amarga. Así que le animo a que este año invite a alguien. Yo invité a algunas personas, estoy contando que van a estar acá, especialmente que no conocen al Señor, para compartir su amor y su gracia. Vamos a tener postres, traigo un postre para compartir. Nosotros mi esposa tuvo bien a ordenar alguna sorpresa hecha en casa, muy rico, así que para compartir. Pero no solamente eso, después junto con los postres vamos a tener unos ricos cafés servidos por gente profesional que sabe hacer cafés, chocolates, tés. Así que le animamos a invitar a alguien y a no perderse este servicio de acción de gracias. También los que nos están visitando, ¿ya se animaron un poquito más? ¿Sí? Bueno, yo espero que sí. También los que nos están visitando, estamos hiper mega súper contentos. Si usted nos está visitando por primera vez, muy muy felices. Venimos corriendo de un lado a otro, es mi segunda semana que estaba corriendo. Tuvimos a bien estar en la ciudad de La Habra compartiendo algo con los hermanos de la ciudad de La Habra en el ministerio, en la iglesia de Green Hills en inglés. Fue una muy muy excelente bendición. Y hoy estamos acá y ya estamos acá para compartir la palabra del Señor. Así que le pido que abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 19. Continuamos con nuestra serie titulada Viviendo a la manera de Dios. Yo solo quiero ver si está despierto o está dormido. Como le dije, continuamos. Y el tema que deseo compartir con usted esta mañana es ¿qué hacer cuando nuestra fe es puesta a prueba? ¿O qué hacer cuando nuestra fe está a prueba? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra reacción cuando nuestra fe es probada? Mire, probablemente una de las preguntas que nos hacen en lo personal como pastor, cuando personas pasan por dificultades, una de las preguntas que más nos hacen cuando las personas atraviesan por situaciones difíciles, quizás por tragedias, quizás por enfermedades, por muchas situaciones difíciles en la vida, la pregunta que le hacen a uno como pastor y que es tan difícil de responder es: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo esta decepción? ¿Por qué estoy atravesando esta situación tan difícil? ¿O por qué me está sucediendo todo lo que me está sucediendo? Así que estamos mirando en la primera carta del apóstol Pedro, y creo que es una de las cartas más elocuentes o más acertadas que nos hablan acerca de cómo responder en medio del sufrimiento, cómo responder en medio de las pruebas, cuál debe ser nuestra reacción cuando estamos atravesando pruebas distintas en nuestra vida. Así que Pedro nos dice en este versículo que vamos a leer, en este pasaje que leeremos en un momento, Pedro nos dice que hay 3 tipos de sufrimientos en la vida. Pedro nos dice que hay 3 tipos de sufrimientos, hay diferentes tipos de sufrimientos, pero aquí Pedro nos da 3 tipos de sufrimientos. El primer sufrimiento del que Pedro habla es el sufrimiento común, y todos lo padecemos, sufrimiento común. ¿Cuál es el sufrimiento común? Bueno, tenemos que recordar que estamos en un mundo caído. ¿Qué significa eso? Que desde que el ser humano le faltó a Dios, desde que el ser humano pecó en contra de la santa voluntad de Dios, el ser humano fue contaminado, contagiado, su ADN se contaminó con el pecado, y desde ese momento cada ser humano que nace en esta tierra nace bajo la plaga terrible del pecado. ¿Qué significa eso? Significa que estaremos propensos a sufrir en nuestra vida. El sufrimiento común significa que en algún momento de su vida o de mi vida, mi cuerpo se deteriorará y sufrirá por alguna enfermedad, y así usted recalque, lo que sea, pero es la parte que debemos pasar todos los seres humanos. Ese es el sufrimiento común. Pedro habla de este sufrimiento. El sufrimiento común, este sufrimiento ocurre porque somos seres humanos y estamos en un mundo caído. Nuestros cuerpos se desgastan como parte de la vida. Tenemos sufrimientos como seres humanos. ¿Alguna vez usted ha sufrido una enfermedad? Ya estamos en el cielo, yo creo, aleluya. Una gripe, muchas distintas enfermedades. Pero luego dice, hay otro sufrimiento. Pedro nos habla de otro sufrimiento que vamos a mirar, el sufrimiento carnal. ¿Cuál es este?
no el carnal. ¿De qué onda carnal? El sufrimiento carnal, ¿cuál es ese? Este sufrimiento es aquel que por desobediencia a su palabra y a su voluntad nos metemos en cada lío que hay que pagar las consecuencias. Por ejemplo, ¿quién le dice a una persona que se ponga hasta las chanclas y al día siguiente anda bien enfermo? Luego había una canción que yo detestaba tanto cuando la sigo detestando. Decía, ay Diosito, si borracho te ofendí en la cruda me sales de viendo. ¿Qué está loco ese señor? El señor sí estaba de plano oído del cerebro. Él estaba pagando las consecuencias del pecado. Como creyentes en Cristo Jesús, como nacidos de nuevo, cuando nosotros actuamos o tomamos decisiones equivocadas fuera de la voluntad de Dios, vamos a pagar las consecuencias y vamos a sufrir. Por eso se llama el sufrimiento carnal. Es decir, nos gana la carne. Me ganó la carne. Es que y no sé por qué yo estaba hablando de las chelas. Es que mire, estaba sudada. Así que me decía, ven. Si usted es creyente. Y luego, después tenemos el sufrimiento cristiano. ¿Cuál es este? Este es cuando usted sufre por hacer bien. Usted sufre por servir a Cristo. Usted sufre por pararse firme delante de Dios. Este sufrimiento vale la pena sufrirlo. Pedro dice que hay tres: el común, el carnal y el sufrimiento por Cristo, el que sufre por Cristo. Esto es cuando usted está decidido a sufrir por Él. El sufrimiento es a menudo, ¿sabe qué? Ahora, pensando en esto, cuando hablamos del sufrimiento por servir a Cristo, a menudo es para nuestro bien. A veces el sufrimiento usted no lo puede mirar o no lo podemos ver, pero a veces, o la mayor parte de las veces, el sufrimiento es para nuestro bien. El sufrimiento a menudo es para mejorar nuestra relación con Dios muchas veces. Así que 1 Pedro capítulo 4 dice que hay 5 cosas que debemos hacer cuando sufrimos como creyentes. Es donde me quiero enfocar hoy. Cuando sufrimos como creyentes, cuando luchamos como creyentes. Y Pedro nos dice 5 cosas como debemos responder cuando sufrimos como creyentes. Lo primero que Pedro dice es esto, que como creyentes debemos darnos cuenta, escuche esto, que estamos obligados a pasar sufrimientos. Y usted dice, pero yo oía, pastor, que decían pare de sufrir. Pues yo no sé dónde le dijeron, porque en la Biblia no está. Mira lo que dice Pedro, ¿está conmigo en Pedro? Porque venimos a estudiar la palabra de Dios. Mira lo que dice Pedro, capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículos 12. Dice, queridos hermanos, dear brothers, me gusta esa, dear friends, or dear brothers, queridos hermanos. Pedro, me encanta la carta del apóstol Pedro, porque es como que un papá, un hermano mayor me está hablando. Y dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Wow. Recuerde que estos cristianos estaban padeciendo por seguir a Cristo, por servir a Cristo, por amar a Cristo, por confesar a Cristo. Ellos estaban siendo alimento a los leones en los circos romanos. Y Pedro les dice, mis queridos, ni se extrañen. Es normal, es como si dijera, es normal. Pedro dice, no se moleste cuando usted esté sufriendo. Mire, cuando las personas les provoquen depresión, cuando las personas le desafíen a usted por causa de la fe, de su fe, no se sorprenda. Vivimos en un mundo caído,
Una de las cosas que yo aprendí en los inicios de mi relación con Dios, en los inicios de mi vida cristiana, una de las cosas que yo aprendí dolorosamente fue que cuando fui con mi familia para decirle que ahora tenía a Cristo en mi vida y que tenía la salvación y la vida eterna, ¿sabe cuál fue la reacción de mis seres queridos? Mi madre, mis hermanos, mi hermano y otros tíos. Y vengo yo vengo de una tradición, pero de esas tradiciones de verdad, donde cuando yo vengo y les digo me he entregado a Cristo y que me dijeron que quieres que te haga fiesta o qué. Mi familia me dijeron que ya no les pertenecía a ellos, que ya no era parte de su familia. Quizás no sea el caso suyo, pero Pedro dice: no se admiren, no se extrañen, no se sientan conmovidos como si fuera algo insólito. Él dice: estén preparados si van a ser creyente genuino. Mire, escúcheme esto, por favor. Si usted va a ser un creyente genuino, verdadero y de veras, no se extrañe que lo van a rechazar. No se extrañe que lo van a escucha esta palabra muy rara, satanizar. Lo van a tratar de intolerante. Pedro dice eso. No se extrañen, estén preparados. Si va a ser un creyente verdadero, debe saber que hay puntos en su vida donde la gente no le va a gustar nada de usted. Mire, porque si a usted antes le gustaba el guacahuaca, no es el mundial, ¿verdad? Pero ya viene otra vez. Y le gustaba irse con el compadre y la comadre y todo lo que implica. ¿Sí me entiendo? Ahora sí estoy hablando con humanos acá, ¿sí? ¿Sí? Y le gustaba ir a la fiesta y darle vuelo a la hilacha y a la no hilacha y todo. De pronto Dios transforma su vida y le invitan a participar de lo mismo. Yo no soy un legalista, créame, yo no soy un legalista. Ayer me fui a un rodeo. Mi esposa me llevó. Aleluya. Pero lo que le quiero decir es, cuando venimos a Cristo y entonces no participamos de las mismas cosas que la gente participa, no le dan un very welcome. Para el mundo, la corrupción es normal. Ser corrupto es normal en el mundo, ¿sabía? No serlo es anormal. Mire, yo por esa situación me quieren un montón de gente. Pedro dice: no se extrañen, ¿qué esperaban? O sea, Pedro nos está diciendo, deben darse cuenta que estamos como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, estamos obligados a sufrir. Mire, una de las cosas que amo de mi amado Salvador Jesucristo es que nunca me prometió un jardín de rosas. Jesús no andaba por la vida diciendo: mira, ven a mí, tus problemas se irán, te haré millonario. Jesús nunca le mintió a sus discípulos, nunca les dijo a sus discípulos que seguirle a Él sería fácil. Jesús fue muy realista acerca de esto. Jesús fue honesto y dijo que debemos tener en cuenta, escuche esto que le voy a decir. Jesús le dijo a sus discípulos: analicen bien lo que les cuesta seguirme. ¿Se recuerda? Cuando Pedro le preguntó, cuando vienen las multitudes, Jesús hace milagros, les da de comer, después vienen un montón de gente siguiendo a Jesús. Detrás de Jesús: hagámoslo rey, nos dio de comer, tenemos la plata, tenemos todo, hagámoslo rey. Y Jesús les dijo: ustedes no me buscan porque me aman, ustedes me buscan porque les di de hartar. Así de la palabra, así de la Biblia, les di de comer. Jesús, cuando lo venían siguiendo, Jesús se dio la vuelta en un momento determinado y le dijo: el que no come mi sangre, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no es digno de mí. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, híjole, el sermón del domingo estuvo muy heavy. ¿Se están yendo? Cámbiale. Dijo Jesús: mi estimado Peter, habló así bien centroamericano, ¿y vos te querés ir?
llégale. Jesús le dijo a Pedro, ¿te quieres ir tú también? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna? Jesús, mire, Jesús nunca nos ha engañado que seguirle a Él cuesta. Lucas capítulo 9, 23 dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Jesús dijo en un momento determinado en Juan capítulo 15 versículo 20, mire lo que dice Jesús. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, ¿qué dice? Mire, si usted va a un lugar y todo el mundo le da el very welcome, you have to be worried. Tiene que preocuparse. Ahora, no significa que vamos a ir peleando por la vida. Lo que estoy hablando, Pedro está diciendo, deben acostumbrarse a que van a sufrir por Jesús. Jesús dice, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Usted y yo podemos hacer todo el mejor bien que podamos y todavía caerle mal a la gente. Por eso Pedro más adelante dice, sufran por Cristo y no sufran como tranzas. Se lo digo en un buen español. No sufran como ladrones. Más adelante Pedro dice, van a sufrir, pero sufran por Cristo. Así que debemos esperar eso. Así que Pedro dice que como creyentes lo primero que debemos hacer cuando sufrimos como creyentes es darnos cuenta de que estamos obligados a sufrir. Pero él no se queda con eso. Él dice en segundo lugar, no solamente que debemos esperar el sufrimiento y que estamos obligados al sufrimiento, pero que debemos regocijarnos en el sufrimiento. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ha encontrado un cristiano que está pasando una prueba terrible y usted le dice, ¿cómo está? Amén, gloria a Dios, bendecido con esta prueba. ¿Lo ha encontrado alguna vez? Imagínese. Pero Pedro dice, miren lo que dice 4:13. Pedro dice, al contrario, cuando son perseguidos, alégrense o regocíjense o gócense, dice la Biblia de las Américas, que es la palabra original. Pero dice, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo Jesús, para que también sea inmensa su alegría o su gozo cuando se revele la gloria de Cristo. Ahora, circule la palabra alégrese o póngale gozo ahí si usted gusta. Él dice, no se queje, celebre. Eso es difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Ahora, hay una diferencia, por eso quiero aclarar la palabra gozo y alegría. Hay una diferencia entre la alegría y el gozo. La alegría, yo soy alegre, me ponen música y yo soy feliz entre comillas y alegre. La alegría tiene que ver con disfrutar el momento que usted está viviendo. Usted en una fiesta, hay alegría, hay algarabía. El gozo es totalmente diferente. El gozo dice, no importa las circunstancias que estén pasando a mi alrededor o en mí, yo estoy gozoso en Dios. Porque no depende de las circunstancias, sino depende de mi relación íntima con Dios. Es decir, cuando usted tiene una relación íntima con Dios, cuando usted y yo tenemos una relación cercana a Dios, por eso habla de los sufrimientos de Cristo. Cuando usted sufre con Cristo,
Usted va a disfrutar una relación más íntima con Dios. Cuando usted y yo relacionamos nuestra vida íntima con Dios, eso significa que cuando vienen las situaciones difíciles de nuestra vida, vamos a reaccionar en base a nuestra relación personal e íntima con Él. Y no vamos a estarnos quejando, sino vamos a decir, esta es la voluntad de Dios, enséñame qué es lo que quieres que yo haga, porque estoy atravesando esto, estoy sufriendo por tu causa, gloria a Dios, Señor, voy a sufrir por tu causa, por obedecerte. ¿Cómo toma las pruebas cuando le viene una situación difícil en su vida? ¿Patea al perro, patea al gato? Porque a mí el hermano está mejor. Porque a mí la reacción. Pedro dice, ¿debemos qué? Regocijarnos. Miren lo que dice nuevamente. Al contrario, alégrense. Regocíjense de tener parte en el sufrimiento de Cristo. Pedro dice, disfruten cuando estén siendo perseguidos. Dice que nos regocijemos en ello, que mantengamos una actitud positiva. Viene a mi mente la historia de Hechos capítulo 5, versículos 41. Imagínense, creo que lo puse en la pantalla, si no, Hechos capítulo 5, 41 dice, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Cristo. Ellos estaban felices. Mire, aquí en Estados Unidos como creyentes, cuando alguien nos hace algo, me está discriminando, se me hace que lo demando. Ese es mi derecho. ¿Cierto o no es cierto? Ellos dicen que estaban disfrutando. Ahora, ¿por qué debemos regocijarnos? Permítame compartir con usted 3 razones por las que debemos alegrarnos o regocijarnos. En primer lugar, el sufrimiento, la mayor parte de las veces, si estamos enfocados en el objeto de nuestra adoración, que es Cristo, el sufrimiento mayormente nos acerca a Dios. Mire lo que dice Pedro, otra vez, al contrario, alégrense, regocíjense de tener parte en el sufrimiento de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria. Dice, estas pruebas, este sufrimiento, escucha esto que le digo, este sufrimiento a usted le hace compañero de Cristo en su sufrimiento. Es decir, Cristo sufrió, usted está sufriendo, entonces sufren, saben lo que Cristo sabe lo que usted está sufriendo, usted sabe lo que Cristo ha sufrido. ¿Y qué sucede eso? Entabla una relación íntima con Él, una relación extraordinaria con Él. ¿Por qué? Porque participa del sufrimiento de Cristo, porque entiende lo que Cristo sufrió y Cristo entiende lo que usted sufrió y tienen algo en común. Y cuando tenemos algo en común, entonces nuestras relaciones se hacen más prolíferas, más íntimas. El sufrimiento normalmente nos acerca a Dios, dice tener parte. En griego, esta palabra, tener parte, es la misma palabra que se utiliza para koinonía. Esa palabra también se utiliza para compañerismo, estar juntos. Comunión significa que usted conoce a alguien de cerca y personal. La cercanía, la intimidad, la comunión sucede cuando participamos juntos. Por ejemplo, cuando usted conoce a una persona que está sufriendo por un ser querido que está enfermo y los encuentra en el hospital, y luego se encuentran personas que tienen algo muy, muy en común. ¿Qué sucede? Sucede que llegan de pronto a desarrollar una relación extraordinaria entre las familias que nunca se conocieron quizás, pero la enfermedad o la situación difícil que está atravesando cada familia le identifica y terminan teniendo comunión. Eso es lo que Pedro está diciendo. Cuando ustedes sufren, les lleva a relacionarse mejor con Cristo, porque entienden lo que Cristo sufrió y Cristo les entiende lo que ustedes están sufriendo. Y no solamente eso, al final de cuentas van a participar de la gloria de Cristo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder de Dios, el poder que se manifestó en su redención. ¿Y qué dice Pablo? Participar
de sus sufrimientos y llegar a ser semejante en su muerte. Pablo no está hablando que va a morir para salvar a las personas. Lo que Pablo está diciendo, Cristo ha sufrido tanto, yo quiero sufrir como Cristo sufrió en ese sentido. Y Pablo fue uno de los que más sufrió, fue azotado, fue apedreado, fue dejado como muerto, fue dejado abandonado, fue traicionado, fue vendido. El apóstol Pablo sufrió de todo. Y él podía decir, yo sufro los sufrimientos de Cristo, decir, Cristo me entiende a mí, pero a mí esto no me deprime. ¿Estoy sufriendo? Sí. ¿Estoy pasando soledad? Sí. ¿He pasado una traición? Sí. ¿He pasado una desilusión? Sí. ¿Me han traicionado los que dicen ser hermanos y que no son? Sí. Bueno, pues a Cristo también le sucedió exactamente igual. Así que como Cristo me le sucedió igual, yo me identifico con Él en su sufrimiento. Así que nos acerca más a Dios. En segundo lugar, significa, escucha esto, que Dios puede ser visto en mi vida. Wow. Miren lo que dice el versículo 14. Versículo 14. Dice, dichosos ustedes si los insultan. Pero no que los insulten porque usted también insultó, oiga. ¿Qué dice ahí? Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. Es decir, gócense. Si usted ha sido insultado por Cristo, disfrute, goce. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa, ¿qué? Sobre ustedes. ¿Por qué puedo regocijarme cuando la gente me desafía en mi fe? Porque cuando respondo con gozo al sufrimiento, otros pueden conocer a Dios. Mira, he conocido personas, de verdad. Una de las personas que ya partió con el Señor, yo todavía no me lo es una persona servidora de Dios, amante de Dios, fiel a Dios en los principios de mi caminar cristiano. Esta hermana, Dios la rescató de las riquezas. Hizo algo extraordinario para mí todavía, le estoy hablando hace 24 años, 23 años. Vendió todas sus posesiones y las entregó a todos los ministerios que ella consideraba ministerios de Dios. No vaya a hacer eso aquí, ¿ok? No vaya a ir. Tranquilo. ¿Sabe? Después que terminó con todas sus propiedades, padeció una enfermedad llamada cáncer. Y a los 52 años, Dios se la llevó. Fuimos a visitarla varias veces con mi esposa y yo recién casados. Me dijo cosas extraordinarias, nunca se me van a olvidar. Pero lo último que me dijo, esa última vez que fuimos a verlo, yo estoy lista para irme con mi amado Salvador. Y todo aquel que venga a visitarme hasta el fin de mi muerte, quiero compartir del amor y de su gracia. Eso fue extraordinario para mí. Partió gozosa. Participó de los sufrimientos. ¿Qué significa eso? Significa que Dios puede ser visto en nuestra vida. ¿Cómo aceptamos el sufrimiento por Cristo? Tiene un impacto extraordinario en los que no conocen a Cristo. Es decir, cuando pienso en esta hermana, que algún día la voy a ver, pienso, la manera como ella reaccionaba impactaba a aquellos que no creían en Cristo. Es decir, como nosotros reaccionamos a la prueba y a la dificultad, es un testimonio vivo, fuerte y valiente de nuestra fe. Les digo una cosa, yo creo que Dios puede sanar. He visto milagros extraordinarios. Y uno de mis pasajes favoritos es Hebreos 11, pero el versículo 35 y 36 y 38. Y yo digo esto, fe no es confiar en Dios para obtener la sanidad.
Fe es creer en Dios, a pesar de que Dios decida no sanarme, seguir confiando en Él. Esa es fe. Es decir, mi reacción a mi sufrimiento por seguir a Cristo es vista por los demás. Tercer lugar, ya quieren que termine, ya van ahí. En tercer lugar, debemos negarnos a avergonzarnos. ¿Cómo respondemos a la prueba? No se avergüence. Mire, el falso cristianismo enseña que nunca va a pasar por dificultades y situaciones difíciles en la vida y hasta le avergüenzan. ¿Has de estar en pecado? Confiesa para que Dios te bendiga. Pero mire, cuando somos acosados por nuestra fe, la gente dice, o la gente espera que nos aferremos a Jesús. Dice Pedro, cuando tu fe es puesta a prueba, escucha esto por favor, cuando su fe y mi fe, porque estamos acá, yo no soy mejor que usted, ni soy más espirifláutico que usted. ¿Usted lucha? Yo lucho. Yo tengo situaciones en mi mente de duda muchas veces, por supuesto, soy hecho igualito que usted. Pero dice, debemos negarnos, avergonzarnos de nuestra fe cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Mire 4:16. ¿Está conmigo? Pero si alguien sufre, es decir, Pedro primero dice, no sufre nadie como ladrón en el 15. Pero en el versículo 16 dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Ahora, en Estados Unidos, en esta maravillosa América, decir que es cristiano es normal. Hasta el diablo se pone el traje. Pero cuando esta carta se escribió, decir que usted era cristiano era como decir que usted era criminal. Se han perdido los conceptos. Estaban siendo perseguidos, eran enemigos del Imperio Romano. Habían sido acusados de quemar la ciudad. Pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que, ¿qué dice? Alabe a Dios. Alabe a Dios. Cuando usted está sufriendo por causa del Evangelio, usted levántese y dé gloria a Dios. Dé gloria a Dios que no está sufriendo por ser tranza. Que sufrimos por Cristo. Debemos adorar a Dios, debemos alabar a Dios. Pedro dice, si sufres como cristiano, no te avergüences. Otra vez le digo, estamos viviendo en una sociedad donde pararse por la verdad es casi imposible. Por ejemplo, puede haber personas que nunca pensarán en engañar a su esposa. Pero en el trabajo, los amigos saben que lo hacen. Y nunca son capaces de decirles que eso es pecado. ¿Por qué? Porque se avergüenzan. Es que si digo que eso es antibíblico, provocará en mí, todos voy a hacer la comidilla del trabajo. Muchos dicen, yo no quiero ser cristiano porque no quiero que después me estén diciendo. Porque no quiero las miradas sobre mí. Mire, mi estimado, mi estimada, mi amado, mi amada. Si usted le ha entregado su corazón a Cristo, en el buen sentido de la palabra, usted ya se amoló. Pero en el buen sentido. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante
usted no puede esconder lo que habita dentro de usted. No puede. Y cuando usted menos piensa, mire, es que Dios es extraordinario, maravilloso. ¿Se acuerda Jonás? Jonás se avergonzaba de ser judío y de ser profeta. Dios lo mandó a un lugar y él iba para el otro lugar, y ahí va Jonás, en medio de aquellos mundanos, idólatras y todo, y Jonás ahí metido en el barco. Y viene Jonás y le dice, y ahí están echando suertes, porque Dios levanta una tempestad, si no ha leído la historia, y el barco para un lado y el barco para el otro, y todos espantados, todos clamando a sus dioses, tirando la comida, tirando aquí, y Jonásito, dormido. Jonás, que no se enteren, que no se enteren, que no se enteren que soy profeta. ¿No le ha pasado? Que no se den cuenta que soy cristiano. Y va Jonás, ¿y qué pasa? ¿Y tú quién eres? Yo soy profeta. ¿Y qué haces ahí? Pues clama a tu Dios. Es que a veces nos avergüenza la esperanza maravillosa de vida que hay en nosotros. No debemos avergonzarnos nunca cuando sufrimos por Él. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios, lleve el nombre de Dios en alto, exalte a Dios con libertad. Termino ya, me queda uno más. En cuarto lugar, ¿cómo debemos reaccionar? Darnos cuenta que estamos obligados a pasar por sufrimiento, regocijándonos cuando pasamos el sufrimiento, y no debemos negarnos a avergonzarnos, pero recordar la recompensa que recibirá por ser fiel. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más. Mire, si alguien, escucha esto que le voy a decir, si alguien no le quiere a usted en el trabajo, la familia no le puede ver ni en pintura. No creo que es el caso tanto aquí, fue mi caso, pero ya no, ya me llevo bien. Pero si alguien le está rechazando por ser creyente, ¿qué tanto dura uno en esta tierra? 80, 90 años, 100 años los que más bien le va. Pero ¿sabe qué? Pararse por Cristo y la recompensa es eterna. Por siempre, por la eternidad. Vale muchísimo más. El sufrimiento que tenemos aquí es como un chasquido de dedos a comparación con la eternidad gloriosa que esperamos de nuestro Salvador Jesucristo. Disfrutaremos por la eternidad. Mire, esto es extraordinario. No habrá dolor, no habrá sufrimiento. Este cuerpo que hoy se desgasta, que hoy se cansa, no se cansará más, será semejante al de nuestro amado Salvador Jesucristo. Es decir, aquí pasamos, mire, es que a veces amamos tanto esta tierra terrícola que no nos queremos ir. Yo no me quiero ir, le cuento a veces. Pero Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo, y el morir, ¿qué? Es ganancia. ¿Sabes por qué? Porque una vez que yo me vaya, yo dejo de sufrir, de padecer, y entonces las glorias que disfrutaré con mi Señor. Hoy disfruto una relación íntima con Dios, hoy tengo una relación personal con Él a través de Jesucristo, pero todavía este cuerpo, todavía esta humanidad no me permite disfrutar completamente de la gloria eterna de Dios en su totalidad. Así que si yo parto de esta tierra sería muchísimo mejor, porque entonces nada se interpondría entre mi relación personal e íntima y maravillosa con mi Padre Celestial como lo es ahora. Eso es algo extraordinario. Tenemos una recompensa. Romanos capítulo 8, versículos 17, mire lo que dice: si